Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Bienvenido. Represento, ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto. perfectamente. Muy bien, es un gusto saludarlos. Me alegra mucho formar parte de este evento a través de la Asociación Peruana de Ceremonistas que han organizado. Además, el hecho de aportar dentro de este tercer congreso para mí es una satisfacción, ya que conlleva también aportar en algunos conocimientos que uno va desarrollando en el transcurso de la vida. En esta ocasión, mi temática planteada es el aporte del manual de protocolo en la comunicación estratégica en las empresas. Vamos a partir primero que nada en el siguiente aspecto. La mejor improvisación es la que se tiene preparada. ¿Por qué? Porque efectivamente no podemos agarrar y hacer nada sin previa preparación. Sabemos muy bien que necesitamos y requerimos estar en ese proceso y acción donde todo lo que se hace comunica una acción y todo lo que se dice nos presenta y representa a la organización. Y es por ello que nada de lo que nosotros en nuestro diario vivir, como también copartícipe de las organizaciones, deberíamos hacerlo de manera improvisada, sino más bien con una previa preparación. Es por ello que parto bajo la siguiente interrogante planteada. ¿Cuentan las empresas con un manual de protocolo? ¿Será que hoy todas nuestras empresas a nivel Bolivia, a nivel Latinoamérica, se han dado ese apartado y ese espacio para poder analizar la importancia que tiene el gestionar, desarrollar y pensar en un manual de protocolo? ¿Esto por qué? Porque sabemos que todas las organizaciones los requieren para que sea su aporte en el sentido de cómo quieren actuar en cada situación. Y es por ello que parto en el siguiente acápite definiendo qué viene a ser el protocolo. El protocolo viene a ser para nosotros aquel conjunto de reglas que nos ayuda a través de normas, a través de acciones, a demostrar cada una de las costumbres o actos para poder desarrollar cada acto, cada situación, cada ceremonia, cada acción solemne que nuestras empresas estén o tienen que desarrollar. ¿Esto por qué? Porque efectivamente todo necesita una previa planificación y preparación. En ese sentido, hay que partir pensando y analizando cuán necesario viene a ser un manual. ¿Y qué viene a ser un manual? Un manual efectivamente viene a ser un documento, pero un documento que nos ayude a organizarnos, un documento que forme parte del diario vivir de una empresa, pero adicionalmente que tenga un procedimiento, que tenga historia, tenga políticas que ayuden al desempeño del trabajo de una empresa. Y es ahí, efectivamente, tenemos que preguntarnos, ¿será que cumplimos o se tienen ciertos objetivos básicos de lo que viene a ser para nosotros ese protocolo empresarial que nos ayuda a establecer de cierta forma o de cierta manera cómo podemos nosotros gestionar y desarrollar armónicamente normas o procedimientos que ayuden a actuar de manera cortés en cada acción? No nos olvidemos que debemos poner en práctica y formular acciones que ayuden tanto a nuestra relación, tanto interna como externa, porque nosotros somos el reflejo de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces ahí, en cada situación con terceros, nosotros tenemos que estar constantemente enfocados a que lo que hago adentro también irradia y actúa para representar una proyección de nuestra propia imagen institucional. Y es por ello que tenemos que también caracterizar ciertos aspectos relacionados a lo que debería tener para nosotros ese manual de protocolo. Y ese manual debería contener varias acciones como ser
¿Será que hemos pensado en un manual de protocolo que cumpla en un aspecto práctico? ¿Lo habremos analizado así, mirando y haciendo análisis de las situaciones habituales que hoy hace nuestra empresa? ¿Cómo los plantea? ¿Cómo los ordena? ¿Cómo los organiza? ¿Será que cada acción se maneja de una manera accesible? ¿Será que esto conlleva a establecer de cierto modo ese comportamiento que debe tener nuestro profesional de nuestra organización para representarnos internamente como externamente? ¿Será que también comprensible en el sentido de ese lenguaje claro, preciso que se ha redactado? Pero también hay que pensar en un aspecto muy elemental que viene a ser para nosotros la flexibilidad. ¿Por qué? Porque las normas protocolares no deben ser entendidas solamente como algo inamovible. Hoy, con la pandemia que nos ha tocado vivir, no podíamos estar bajo una rigidez de normas protocolares que no se adapten a las circunstancias y a la realidad que nos ha tocado desempeñar. Podíamos estar todos hoy en la ciudad del Perú, estando compartiendo en Lima, cada uno de nosotros, este maravilloso congreso, pero la realidad nos ha conllevado a estar mediante todo el congreso de manera virtual. Entonces, ¿qué hemos hecho? Adaptarnos y adecuarnos a la realidad contextual. Entonces, las circunstancias nos van marcando un cambio trascendental a la cual nosotros somos parte de ella. Y es por ello que debemos comenzar a hacer un análisis. ¿Qué tipo de contenido se pudiera proponer o se pudiera entender que toda empresa debería generar y gestionar? Y es allí que parto con lo siguiente. Analizando cuán importante viene a ser para nosotros el hecho de generar un primer apartado que conlleve a tomar en cuenta los aspectos generales y básicos que debe tener este manual. ¿Cómo nos introducimos a él? ¿Cómo lo presentamos? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos establecer? ¿Cómo lo queremos dar a conocer para que sea comprendido por todos nuestros públicos internos, para que estos sepan cómo ponerlo en práctica? Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que esa presentación del mismo manual debe conllevar a plasmar quién es la empresa, qué hace la empresa, a qué se dedica esta empresa y de qué manera este aporte ayudará a su gestión. Pero también esto bajo un aspecto fundamental. ¿Cómo establezco un objetivo de este manual? ¿Cómo establezco la importancia determinante que debe tener para gestionar la comunicación, gestionar el protocolo, este manual? Y no olvidemos que como no todos son profesionales del área y que deben poner en ejecución ese manual, tiene que existir un glosario de términos que ayude de cierta manera a determinar y especificar ciertas conceptualizaciones básicas y elementales que se deben desarrollar en la ejecución de cualquier acción que la propia organización establezca. Y es allí que, pasando a un segundo apartado, es importante analizar datos de nuestra empresa, datos de esa organización a la que representa este manual. ¿Por qué? Porque se tiene que adecuar a la organización que responda de lo que es y lo que hace. Y es por ello que tenemos que plantear desde una historia que conlleva a demostrar el caminar y proceso que tiene esta empresa. Por otro lado, entender su razón de ser mediante la misión que comunica esa empresa. Por ejemplo, nosotros en UTEPSA, nuestra misión es educar para emprender y servir. Entonces, eso conlleva también trascendentalmente mostrar lo que nosotros buscamos a través de ello. Y tenemos que plantearnos una visión.
que nos proyecta al futuro, que también eso hace copartícipe importante para poder relacionar cómo vamos vinculándonos, cómo nos vamos relacionando en todos los sentidos en torno a ello. Pero también hay que analizar que también este manual tiene que pensar en este aspecto, en todo lo que nos conlleva esa identidad corporativa que estamos hablando desde su historia, de su misión, de su visión. ¿Cómo usamos el logotipo, el isotipo que la organización tiene? ¿Cómo manejamos el hecho que se mantenga cada uno de estos elementos que son esenciales para marcar la presencia de nuestra organización? Tengo que pensar también en el sentido de que, ¿cómo está organizada mi empresa? ¿Cómo es nuestro organigrama? ¿Cuán necesario viene a ser para nosotros el hecho que conozcamos a las principales autoridades que maneja esta organización? Porque eso nos va a dar la directriz para poder después, a posterior, pensar en cada uno de aquellos eventos que tengamos que plantear. Y tenemos que pensar en un apartado esencial que viene a ser aquellas normas protocolares para la empresa. ¿Cómo manejamos esas normas de carácter moral y ético? ¿De qué manera establecemos ese manejo de convivencia, de armonía, de organización, de respeto, como también, porque está allí trazado todo el aspecto de valores y principios dentro de un marco moral y ético que debemos tener hoy en día nosotros los profesionales que respondemos a una institución? Pero también debemos pensar en esas normas de protocolo también basadas en las normas del carácter social. No somos un ente que esté separado de otras empresas y tampoco no somos aquellas instituciones que hoy en día no nos vinculamos internacionalmente. Entonces allí debemos pensar cómo manejamos ese relacionamiento, ese proceso de convivencia y contacto hacia los otros. Pero también cumplir algo esencial, las normas del carácter jurídico. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que debemos responder a lo que nuestro propio Estado o también los otros países establecen para ese proceso de convivencia. Entonces, también eso es importante y esencial. Y por último, las normas del carácter interinstitucional. ¿Cómo nos vinculamos y nos relacionamos con otros pares relacionados en el mismo ámbito de quehacer? Si somos en el aspecto educativo, o también cómo armamos esas alianzas que nos conlleven a manejar acciones que nos ayuden a crecer equitativamente. Pero también tenemos que pensar en otro apartado esencial. ¿Cómo manejo el protocolo básicamente ceremonial en nuestros eventos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos preparamos en eventos propios y posteriormente en eventos externos? Porque los eventos propios son los que nosotros estamos desarrollando para marcar notoriedad, para poder generar impacto en nuestra sociedad. Pero tenemos que ahí tener claridad cómo vamos describiendo cada uno de los tipos de eventos que nuestra empresa hace en su diario vivir. Muchas veces tendremos firmas de convenio, muchas veces tendremos ferias que nos representen interna y externamente a nuestra empresa. Muchas veces podemos tener congresos, podemos tener seminarios, podemos tener conferencias, podemos desarrollar lanzamientos de productos o de servicios, pero tenemos que tener todo definido y planificado. Tengo que pensar cómo manejo la presidencia y la precedencia en nuestros eventos. ¿Quiénes son esas autoridades claves e importantes que necesitan establecer y estar en esa mesa de honor? Entonces, tampoco puedo olvidar si en algún acontecimiento requiero hacer partícipe del uso de banderas. ¿Cómo manejo las banderas? ¿Qué orden le doy a las banderas? ¿Cómo desarrollo todo ese proceso dentro del mismo? Vestimenta.
esencial, tanto varón como mujer. Las máximas autoridades, cómo deben estar para cada situación. Entonces, debo pensar en otro elemento vital que también tiene que ser nuestro programa. Cuando planifico un programa, no es solamente planificar el programa, sino también preparar un guión técnico para que mi maestro de ceremonia sepa de qué forma lo va a comunicar. Y también debo pensar quiénes han sido aquellos invitados importantes que estuvieron en mi evento para caracterizar y clasificar muchas veces los tipos de obsequios que puedo entregar, para de esa manera a veces marcar también esa acción de sentar presencia. Cuando nosotros participamos en eventos externos, también debería estar en ese manual pensar qué tipo de acontecimientos son a los que nosotros vamos, quién va a representar a la institución, qué funcionario es el designado, si puede ir la máxima autoridad. También siempre marcar con sutileza pautas de vestimenta tanto para varón como para mujer. Y también, si es necesario, el llevar algún tipo de obsequio que tal vez dé representatividad de algún obsequio corporativo que deje pautas de también marcar presencia. Debo también gestionar un protocolo interno que conlleva tomar en cuenta varios aspectos fundamentales: comportamiento, imagen y lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque el comportamiento no lo hace solamente las máximas autoridades, la hacen todos los funcionarios que forman parte de la institución. Entonces, tiene que haber el tema del saludo, que es esencial, normas de cortesía que se deben manejar, el hecho de tomar, si dentro del código de ética que la empresa maneja a través de recursos humanos, pensar también que dentro de este protocolo interno tiene que existir puntualidad de cada uno de nosotros cuando formamos parte de una organización. Y esa buena relación con nuestros compañeros que va a conllevar a manejar directa e indirectamente ese proceso de manejar un clima laboral armonioso y adecuado. Y también tenemos que cuidar aquella imagen personal que nosotros, como parte de la organización, vamos haciendo en nuestro diario vivir y desarrollando y gestionando. ¿Por qué? Porque ahí tiene que tener ese manual pautas de higiene corporal, tiene que marcar principalmente pautas de vestimenta. Si en una organización educativa, cualquier tipo de institución que ofrezca productos o servicios, se tiene un uniforme u otros que también manejen un accionar que ayude a mantener esa buena imagen y prestancia de cada uno de nosotros. Ahí también hay que pensar cómo maneja la dama su maquillaje, su peinado, los accesorios que tiene, porque son otros elementos esenciales que acompañan a esa imagen. Y el varón también, peinado, accesorios, si está bien en esa higiene personal, bien afeitado, alineado a lo que se quiere también generar, y es fundamental todo esto. Y ese lenguaje no verbal, que también conlleva y gestiona todo lo que viene a ser cómo comunico a través de una expresión facial, comportamientos muchas veces inadecuados, porque una mirada, muchas veces una expresión corporal a través de gestos, posturas, ademanes, conllevan a contradecir lo que decimos. Y no nos olvidemos que todo comunica. Y en ese accionar de todo comunica, una sonrisa representa muchas cosas, pero una ironía indirecta que alguna persona haga sin pensar también representa otras cosas. La proxémica, hoy por la pandemia hemos estado con el distanciamiento social
y sabemos muy bien que no podemos estar muy cerca de las otras personas al momento de relacionar. Entonces también tenemos que ver ese aspecto que es esencial y necesario. Todos los aspectos paralingüísticos que podemos gestionar a través de nuestros movimientos de manos, gesticulaciones y acciones que de cierta manera comunican directa e indirectamente lo que digo y lo que hago. Pero partiendo de todo ello, otro apartado esencial en ese manual debería ser cómo gestionamos nosotros el protocolo escrito. No nos olvidemos que todo lo que sale fuera de la organización representa la misma. Manejo adecuadamente mis cartas, va con una buena redacción, cumple los formatos necesarios, manejo muchas veces órdenes del día para establecer reuniones internas, actas, algunos comunicados esenciales que se van a dar a veces a la prensa o que se van a dar a cualquier tipo de medio de comunicación. ¿Cumple lo que verdaderamente queremos comunicar? Tenemos que tener a veces dentro de la empresa informes que van a estar para presentar a nuestros inmediatos superiores. También deben cumplir lo que este manual indique en torno a ello. Si voy a tener invitaciones, cuidar también que cómo la escribo en este tema de redacción, pero también tener cuidado a quienes van dirigidas, porque no nos olvidemos que para ello, muchas veces la empresa maneja, acorde a cada evento, un listado de posibles invitados. Si manejo certificados, ¿cómo hago uso también allí de los mismos? Y hoy en día que mediante nuestras relaciones nos acercamos a través de la parte digital, es elemental el hecho de manejar adecuadamente ese correo electrónico. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo gestiono y coloco muchas veces un adjunto de un comunicado, una carta o un informe que es esencial? WhatsApp, que también se ha convertido en otro de nuestros otros elementos claves interna y externamente, o cualquier uso de redes sociales, que también hoy hay que cuidar paso a paso lo que nosotros decimos. En torno a todo ello, hay que pensar, ¿y quién gestiona todo este trabajo? Porque no puede caer en saco roto. Alguien lo tiene que hacer. ¿Y dónde debe estar esa persona y formar parte de algún área de la empresa? Efectivamente, sabemos muy bien que el lugar más adecuado es formar parte del equipo de la Dirección de Comunicación Estratégica. ¿Por qué? Porque puede existir en esta organización desde un director de comunicación o de relaciones públicas que haga gestión de todo lo que viene a ser la administración interna y externa que nosotros manejamos en nuestro diario vivir, pero también allí tiene que pensarse en tener, aparte de un administrador de redes que va a ser el community manager, tener una persona que gestione los eventos. Y ahí debes denominar a un gestor de eventos o un gestor de protocolo y eventos o un encargado de protocolo y eventos. ¿Por qué hay en esta área? Porque todo lo que hacemos comunica. El protocolo comunica. Entonces es importante tener a esta persona dentro de ese equipo. Y sabemos que como comunicadores sociales, estratégicos o relacionistas públicos, muchas veces hemos recibido las bases para poder hacer organizaciones de eventos o manejar el aspecto protocolar dentro de las organizaciones. Y partiendo de ello, es que sabemos muy bien que comunicación estratégica viene a ser esa forma de gestionar intangibles de la organización, que incorporándolos a los elementos de comunicación forman parte de la estrategia. Y no será que todo acto que nosotros desarrollemos a través de acontecimientos empresariales
¿no formarán parte también de ello? Por supuesto que sí. Y es así que decimos que este encargado de protocolo y eventos debe ser una persona que se especialice en desarrollar estratégicamente cada una de estas acciones, pensando primero cómo lo planeo, cómo lo organizo, cómo lo ejecuto y cómo lo evalúo. No nos olvidemos que este encargado de eventos va a tener que coordinar con todas las áreas de la empresa para poder planificar fecha, lugar, hora, definir qué tipo de evento, pensar con quiénes lo va, comenzar a gestionar y organizar si va a necesitar un equipo de personas que lo apoyen, cómo lo va a manejar en todo ello, porque hay que hacer el antes, el durante y el después. Hay que pensar que entramos en una fase de trabajar cada etapa que se debe desarrollar y establecer. En la ejecución ya estamos trabajando lo que es el evento en sí, porque hemos visto el preevento, estamos en el evento y después analizamos y evaluamos lo que pasó. Y ahí estamos analizando ese post-evento. ¿Conseguimos lo que buscábamos? Bajo el objetivo se planificó, se trazó de una línea comunicativa de lo que nosotros queremos desarrollar, porque cada evento crea valor, cada acción crea presencia. Entonces, es importante también determinar todo eso. Y en ese sentido, hay que pensar que esta persona no lo hace solo. Puede ser que haya gente de otras áreas que ayuden a conformar cada comisión. Y también ese manual debe pensar en estos comités, posibles o más comités que podamos agregar, como de registros, de recepción, de servicios generales, de diseño y promoción, de seguridad, de alimentos, entre otros, que muchas veces, de acuerdo a la magnitud de nuestro evento, requerimos nosotros plantear. ¿Por qué? Porque cada evento necesita hacer un checklist el día del evento o el día previo al evento, cuando evaluamos si tenemos todo lo que necesitamos para el éxito de ese evento. Y por ello, podemos hablar de lo siguiente. ¿Cuáles serán los beneficios para la empresa, entonces, del protocolo? El protocolo nos establece normas, el protocolo nos establece pautas de convivencia, el protocolo nos establece reglas de comunicación. Y la comunicación estratégica gestiona intangibles. La comunicación estratégica diagnostica públicos y los analiza. La comunicación estratégica diseña planes estratégicos a llevar a cabo. Y es por ello que el protocolo hoy es una herramienta fundamental de la comunicación estratégica para transmitir diferentes mensajes a sus públicos mediante eventos y acontecimientos que van gestionando y creando valor y que cada día van posicionando más en la mente de las personas a nuestra empresa. Entonces, es por ello que efectivamente también no podemos dejar de lado en pensar en ciertas fórmulas de etiqueta y protocolo que conllevan a este encargado de evento o cualquier persona de la empresa a pensar y analizar en lo siguiente. Hay que saber el saber ser. Gracias, el saber ser. ¿Por qué? Porque ese saber ser nos establece originalidad, nos establece de cierta manera cada acción que representamos con cortesía en cada situación. Ese saber estar para poder demostrar ese saber ser en ese relacionamiento que debemos establecer al llegar nosotros a establecer buena convivencia. Pero gestiono esto porque todo comunica en nuestro diario vivir. Y por ello, quiero justamente
llegar a los siguientes aspectos antes de concluir. ¿Cuál es el aporte entonces de este manual a la comunicación estratégica? Se convierte en una herramienta vital para cumplir procedimientos protocolares dentro y fuera de la empresa. En el caso de no contar la empresa con un manual, creo que es esencial e importante el diseñar, el implementar y socializar para que no solamente los altos ejecutivos se den cuenta de la necesidad de, sino que este comunicador estratégico demuestre y socialice que es elemento esencial para todos. Debe ser diseñado, debe ser utilizado por todas las diferentes áreas de la empresa. Por eso el lenguaje en el que se redacte debe ser claro, preciso y bien planeado. Todo acto protocolar o evento en general genera valor, presencia y notoriedad. Y eso es lo que buscamos nosotros hoy en nuestras empresas. ¿Ayuda a consolidar nuestra imagen corporativa? Por supuesto que sí. Cada una de las que me antecedieron antes, como la doctora Magda, hablaba de la importancia de la comunicación y cuán importante es que ese comunicador estratégico esté en cada acción. Y por último, el protocolo establece efectivamente esas pautas de convivencia y, en definitiva, adecuadas reglas de comunicación. Muchísimas gracias por su atención.